Amén. Mis estimados hermanos, bueno, hay quienes han definido que la condición del individuo, nuestra forma de ser, se define en dos y hasta tres formas diferentes. Si lo hablamos en el plano secular, hay quienes definen que la personalidad del individuo se caracteriza por lo que el individuo realmente es, lo que nosotros, hermano, realmente somos, lo que nosotros proyectamos frente a los demás y lo que nosotros queremos ser. Tres condiciones diferentes. Lo que nosotros realmente somos, lo que nosotros proyectamos frente a los demás y lo que nosotros queremos ser. Lo que realmente somos, si yo le preguntara, hermano, y fíjese que no es nada fácil, por cierto. Si yo le pregunto a usted, hermano, defíname a fulanito de tal o a fulanita de tal, le aseguro que la mayoría de nosotros no tendría problema en definir a otra persona. No tendría problema. Mire, defíname al apóstol Ricardo. ¿Cómo lo definiría usted? Yo creo que algunos dirían, mire, amistoso, regalón, dadivoso. Y usted, las dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. Entonces, usted puede definirlo sin mayor problema. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo, hermano, defínase usted? Ahí comenzamos a titubear, ¿verdad? Defínase usted. ¿Cómo es usted? Y algunos comenzarían, yo digo, y ahí comenzamos, ¿verdad? Pues yo digo que soy alegre. Y los de su casa que dicen que es un gran amargado. Yo digo esto otro. Definirse a sí mismo cuesta, hermano. Definirse a sí mismo cuesta. Lo que le dije, lo que nosotros somos realmente. Lo que nosotros somos. Si usted es capaz de definirse. Una persona me dijo una vez, mire, me dijo, era una hermana, mire, me dijo, a mí no se me olvida las cosas que me hacen, yo soy una gran resentida, me dijo. Me cayó en gracia porque dije, al menos está siendo sincera. Se estaba definiendo. ¿Cómo se estaba definiendo? Como una gran resentida, que no se le olvida las cosas que le hacen. Hay otras personas que se definen y dicen, no, mire, a mí me pueden hacer algo ahorita y ya más tarde me estoy riendo. Cada quien se define a sí mismo. Digamos que aprende a conocerse quién realmente es. Lo que nosotros proyectamos frente a los demás es lo que queremos que los demás crean de nosotros. Que yo soy una persona alegre, que yo soy una persona que no me enojo, que soy una persona extrovertida, ¿verdad? Que soy una persona amable, generosa. Lo que yo quiero que los demás crean de mí, que no necesariamente es lo que yo soy. Lo que yo quisiera llegar a ser, mi ideal de lo que yo quisiera lograr. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo quisiera ser usted? ¿A qué condición le gustaría llegar? Algunos dirían, mire, yo quisiera ser una persona fuerte, que nada ni nadie le haga, qué sé yo, ¿verdad?, derramar lágrimas, que nada ni nadie me haga enojar, que nada ni nadie me haga a mí perder la paz, que nada ni nadie me haga a mí volverme que resentido. Si usted tiene esa noción, pues qué bueno, ¿verdad? Algunos otros dirán, mire, yo quisiera ser una persona con determinación, que me gustaría ser determinante, que aquello que me propongo, voy a luchar para lograrlo, lo que usted quiere llegar a ser. Entonces, algunos lo definen, repito, tres condiciones en el individuo, lo que realmente es, lo que proyecta y lo que quiere llegar a ser. En el plano espiritual, y limitándonos más a nosotros, podemos hablar de dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Hermano, lo que yo soy frente a los hermanos y lo que yo soy sin hermanos presentes. Lo que yo soy en la iglesia, lo que yo soy en mi casa, o mejor dicho, lo que yo soy en mi vida, y voy a usar la palabra correcta, lo que yo soy en mi vida religiosa y lo que yo soy en mi vida, hermanos, en la autenticidad de mi vida sería lo correcto. Lo que yo soy. Dos condiciones que no deberían de ser.
Porque la condición del creyente que realmente quiere presentarse agradable delante de Dios debería de ser: lo que yo soy en la iglesia es lo mismo que soy en la casa, es lo mismo que soy en la calle. Ese debería ser el ideal. Debería ser el ideal. Pero lastimosamente, por eso hablamos hace un momento de la vida religiosa, no necesariamente la vida espiritual o la vida cristiana. La Biblia nos dice, y vamos a ver un primer versículo, vamos a remitir posteriormente al libro de Proverbios, pero la Biblia nos dice, hermano, el apóstol Pablo nos hace esta reflexión en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y versículo 11, nos hace esa condición o esa reflexión de estas dos condiciones que en algún momento están presentes, hermano, en el individuo o en el creyente. Capítulo 5, versículo 11, vamos a hablar de la autenticidad espiritual. La autenticidad espiritual. Capítulo 5, versículo 11 de la segunda carta o la segunda epístola a los Corintios. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. El calorcito nos está asfixiando, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 11. Lo leemos juntos y dice de la siguiente manera, mis estimados hermanos. Juntos lo leemos. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hasta allí y oramos. Padre, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Ya hemos meditado con anterioridad en esta porción de la palabra y hemos hablado brevemente acerca de ser auténticos. Cuando nos referimos, hermanos, a ser auténticos, no nos referimos a que uno no debe procurar, digámoslo, tratar de cambiar o modificar aquellos aspectos que todavía, hermano, o con los que todavía seguimos luchando, bregando, que todavía Dios no ha cambiado en nosotros. El problema no es con lo que yo lucho, el problema muchas veces es, hermano, el no reconocer cuál es esa condición que está presente en mí. Usted puede decir, mire, yo lucho con las malas palabras porque de repente me enojo y a veces las digo, a veces no las digo, pero las pienso y es algo con lo que yo estoy luchando. Si usted está luchando contra eso, hermano, usted no se sienta aludido ni ofendido. El problema es cuando delante de las personas que saben que tenemos o que somos cristianos, hermano, nos comportamos de una forma y cuando estoy con los no cristianos, entonces vengo y yo me expreso de una forma totalmente diferente, totalmente, hermano, apartada de aquella condición que reflejo para con otras personas. Yo recuerdo a un jovencito que, lamentable la situación, porque realmente me lo decía muy indignado, muy triste, con lágrimas en sus ojos. El jovencito expresó lo siguiente y dijo, es que mire, es que si usted supiera, me decía él, si usted supiera, porque mire, me decía, y no hablaba de su papá o hablaba de su mamá, hablaba de los dos, porque si usted supiera, me decía, que mis papás en la iglesia son una cosa y en la casa son otra. Y el jovencito estaba realmente muy dolido, muy dolido. Esa condición, mis estimados hermanos, es la que tristemente causa mucho daño a los que están cerca de nosotros, a nuestro prójimo, los que viven en su casa, los vecinos que usted tiene, los vecinos de su pasaje, los vecinos de su colonia, porque tienen una idea totalmente errada de lo que son o de lo que es, hermano, ser creyente. Porque, repito, porque en la iglesia tenemos un comportamiento, porque en casa tenemos otro o porque en la calle tenemos otro. La Biblia dice, persuadimos, ¿a quiénes dice? A los hombres. En otras palabras, si nosotros lo que pretendemos es vender una imagen, pues usted a través de ciertas, llamémosle, estrategias, pues usted puede vender una imagen. Por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Yo por años, y algunos recordarán esto, por años yo le he mencionado, mire, si uno quiere vender una imagen de pureza,
Yo vendría aquí, hermano, con una camisita blanca, manga larga, abotonada hasta aquí, con pantaloncito blanco, zapatito blanco, como que es primera comunión, pues así todo, todito así, todito así. Hermano, y trataría de modificar mi forma de expresarme. Y bromeábamos el día que trajimos el equipo de sonido, bromeamos con los muchachos porque el equipo de sonido tiene unos efectos. Tiene unos efectos y hay un efecto curioso, hay un efecto, no lo voy a intentar poner, no, que ya está emocionando. Entonces hay un efecto que se llama de catedral, catedral se llama, ¿verdad? Catedral. Y cuando ponen el efecto catedral, hermano, efectivamente, si se oye así, ¿verdad? Como que estuviera en una de esas basílicas así, hermano, o sea, todo eso es prefabricado, todo eso es preparado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de vender, hermano, una condición. Hay iglesias, tanto cristianas y algunas otras no cristianas, en donde, aunque a usted le parezca quizás hasta risible, hay lugares, hermano, donde para orar apagan la luz. Hay lugares, hermano, donde para predicar ponen una musiquita de fondo. Modulan, ¿verdad? Las expresiones, le ponen efectos al audio para que tenga una noción de algo mucho más sacro. Hay congregaciones donde hasta humo tiran, pues. Y le estoy hablando en serio, hermano. Y le estoy hablando en serio. Entonces, eso, hermano, es intentar vender una imagen. Ahora, repito, si uno es lo que pretende, pues lo puede lograr, hermano. Lo puede lograr. Muchas veces nosotros hablamos, digo nosotros como cristianos, hablamos de una forma en donde nos hemos acostumbrado a expresarnos de esa manera, no necesariamente porque creamos lo que estamos diciendo. A usted le comentan que a alguien le ha ido bien, a usted le comentan que a alguien pues ha tenido ciertos beneficios, ciertas condiciones, y comenzamos a hablar, mire qué bendición. Y no digo que sea malo decir eso, pero ¿entiende usted el término bendición? ¿Entiende realmente eso? Porque a veces nos expresamos y no sabemos lo que estamos diciendo, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué le está diciendo usted con eso? ¿Qué le está deseando usted a su prójimo? ¿Qué le está deseando? Porque usted no entiende la palabra bendición porque habla de bendición. Nuestro pastor general tenía una definición bien interesante. Él había aprendido, decía, usted cuando dice Dios le o Dios te bendiga, es porque usted va a ser partícipe de aquella persona de las cosas que Dios le ha dado a usted, de las cosas que Dios le ha dado a usted. O cuando algunos hermanos predicadores o hermanos incluso dicen, te bendigo, decía él, no, pues te bendigo, ¿qué me estás dando? Porque la palabra bendición implica, hermano, la gracia de Dios sobre nosotros, o podemos decirlo de esta manera, el respaldo de Dios sobre nosotros. Yo le puedo decir, mire hermano, tenemos la bendición del sonido. ¿Por qué es una bendición? ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque cuando dijimos que lo íbamos a tener, no teníamos nada, hermano. Bueno, teníamos menos nada. Eso teníamos, menos nada. Menos nada. Ya se estaba acercando la fecha. La fecha, estamos hablando de esta próxima semana. Ya estaba acercando la fecha. Y con algunos conversaba y les decía, pues mire, con lo que tenemos creo que nos alcanza para un par de bocinas y este otro lado creo que lo vamos a fiar. Y entonces, y no había de dónde. Íbamos a un lugar, íbamos a otro esperando que los costos fueran diferentes, esperando qué sé yo, ¿verdad? Que algo sucediera, hermano. Y de repente, de una condición maravillosa, Dios fue dando la provisión. Dios fue dando, hermano, Dios fue tocando corazones. Dios fue obrando de tal forma, de tal manera, que no hubo necesidad, hermano, de endeudarse en sobremanera para adquirir lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué lo tenemos? Ah, mire, porque el esfuerzo que le hemos hecho nosotros. Ah, porque mire, la habilidad en la administración. No, hermano, porque Dios nos hizo partícipe de su bondad. ¿Cómo se llama eso? Bendición. Eso se llama bendición. Entonces cuando usted hable, por ejemplo, imagínese que venga alguien y le diga a usted, mire, el hermano o la hermana fulana en el negocio, viera qué bien la está yendo. No, mire, si ¿cómo vendes, hermano? Y usted dice, qué bendición, ¿verdad? No, primero pregunte, de veras, sí, mire, ¿cómo vende? Pero sigue sirviendo. No, ya no, como no le queda tiempo a usted porque me así la montona la gente, mire, así que la montona, mire. O sea, como que es mosquerillo aquello, mire. Ah, bueno, si ya ni siquiera se congrega, pregunta, ¿es bendición entonces? No lo es, hermano.
No lo es. No es bendición. En el caso de los muchachos, mire, coronó una carrera universitaria, ahora es profesional. ¡Qué bendición! ¿Tiene trabajo? No, fíjese que todavía no, porque mire cómo le ha entrado al TAPI. Pues no es bendición que haya terminado, hermano. No es bendición. Bendición es que eso que Dios le ha permitido lograr lo pueda, hermano, usufructuar, lo pueda utilizar. Dios le pudo haber dado un buen lugar de trabajo. Eso es bendición. Bendición es cuando usted hace partícipe a los demás de lo que Dios le ha provisto a usted. Eso es bendición. Pero cuando nosotros simplemente queremos o pretendemos proyectar una condición religiosa, entonces la Escritura nos dice, persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Mire, yo no falto a los cultos de la iglesia. Qué maravilloso, hermano. Le felicito. Maravilloso. No falte a los cultos de la iglesia. ¿Cuánto realmente Dios está obrando en su corazón? Eso es importante. Es sumamente importante. Ahora, veamos, yo siempre he dicho, no es la oración de un sinvergüenza, sino que es la oración de alguien que se conoce. Vaya a ese libro de Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer a partir del versículo 5. Proverbios, capítulo 30, y leemos a partir del versículo 5. A partir de allí vamos a leer. Capítulo 30 del libro de Proverbios, versículo 5 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Ya ve que de repente me hacen sentir solo ustedes, no, hombre. Vamos a ver, lo vamos a leer. Dice capítulo 30, versículo 5. Entendamos el contexto, hermano. Dice, toda palabra de Dios es, ¿cómo dice? A ver, una vez más. Toda palabra ¿de quién? Es el Dios, es escudo a los que en él esperan. 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado. En otras palabras, no se atribuya o no nos atribuyamos condiciones que le competen solamente ¿a quién, hermanos? A Dios. No nos tomemos atribuciones que le competen ¿a quién? A Dios. Porque el ser humano de repente da opiniones, el ser humano de repente da señalamientos en nombre de Dios y habla cosas que Dios no ha dicho, hermano. Pongamos las más populares. Cuando vemos una condición, digamos, bastante desagradable en una persona. Quizás el ejemplo más popular que les he puesto acá es un caso que aconteció en Estados Unidos de una mujer que tenía 3 hijos, que tenía una relación con, la mujer era madre soltera. Entonces, estableció una relación con un hombre que no le aceptaba a sus hijos. Entonces la mujer, para poder tener el amor de ese hombre, simplemente lo que hizo fue metió a sus hijos al carro y los fue a tirar a un lago y los mató. Aberrante, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del individuo? El individuo, el ser humano, se atribuye a algo que es competencia de Dios. ¿Qué decimos? Eso no tiene, ¿qué decimos? Perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Hermano, eso no me compete a mí decirlo. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Hay personas que dicen, Dios dice. Dios dice. Momento, ¿cómo que Dios dice? ¿Se está atribuyendo usted las palabras que le competen a quién? A Dios. Que le competen a Dios. Imagínense que viniera y usted tiene un problema, X problema. Problema de salud, un problema económico, un problema de cualquier otra índole. Y yo venga a decirle a usted, hermano, Dios dice que si esta tarde usted pacta con Él y le establece un pacto, hermano, de $200, usted va a salir de esa condición. ¿Cómo que Dios dice eso? Hermano, hay canales, entre comillas, cristianos que dicen eso. Dios dice que pactes esta noche. Pacta tu casa, pacta tu carro. Hermano, Dios no ha dicho eso. El ser humano se atribuye cosas que Dios no ha dicho. Entonces, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado. ¿Cómo? Mentiroso.
hay gente que anda declarando cosas. Yo he conocido casos tristes donde hay hermanos y hermanas que han llegado a orar por una persona enferma, casi desahuciado, hermano, y lo han declarado. Te declaro sano en el nombre del Señor. Y el hermano, y vienen y le dicen a la gente, ya está sano, porque lo hemos declarado. Y se ha muerto el fulano. Y se ha muerto, hermano. Y conocí un caso de una persona que se resintió, erróneamente, por cierto, se resintió con Dios, porque Dios no le sanó al esposo. Hermano, si es que Dios no había dicho que se lo iba a sanar. No, pero fue un hermano y dijo que en nombre de Dios. Ese es el problema. Entonces, la Escritura una vez más dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y aquí viene la oración que le decía. 2 cosas te he demandado. Entienda usted que este versículo es un contraste, una comparación entre la veracidad de Dios y la condición superficial del individuo. Por eso es que si usted la ve de manera superficial, algunos dirían, eso parece la oración de un sinvergüenza. Porque es alguien que está expresando su condición delante de Dios y está hablando con la verdad. No recuerdo con quién conversaba, pero yo le decía lo siguiente. En la condición de la iglesia es tan, no sé si decirle complicado, tan contradictorio, tan compleja la situación. Porque si una persona es transparente, entonces dice sinvergüenza, descarado. Y si una persona trata de proyectar una condición diferente a lo que es, hipócrita. Bueno, y entonces, si proyecta una condición que no es hipócrita. Y si proyecta lo que es un descarado. Esa es la condición del ser humano, ¿verdad? Vea la condición de este rey, por cierto que es el mismo Salomón. Dice, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió este hombre de Dios, hermano? Le dijo, vanidad y palabra mentirosa. ¿Qué le dijo? Se me están durmiendo todos, hermano. A ver, leámoslo otra vez. Leámoslo. Dice, 2 cosas te he demandado. ¿Qué le dijo? Antes que muera. Vanidad. ¿Qué le dijo? ¿Qué estaba aceptando este hombre, hermano? ¿Qué estaba aceptando? ¿Qué estaba aceptando, hermano? Señor del cielo. Poneme el efecto catedral. Hermano, ¿qué está aceptando este hombre? Que es vanidoso y... ¿Se imagina usted que venga a platicar con alguien usted y le venga a decir, mire, vamos a hablar, pero le voy a pedir una cosa, no me crea. Yo soy un gran casaquero, no me crea. Una vez me pasó algo, que estábamos en una misión y el hermano que había ido conmigo, era la primera vez que compartíamos, y ya en la noche me dijo algo que a mí me resultó curioso, pero menos mal que me lo advirtió, es alguien que se conocía. Mire, me dijo, si en la noche yo me levanto y le comienzo a hablar, no me haga caso, me dijo. Y eso le digo, no, me dijo, es que yo hablo dormido, me dijo. Así que si me levanto y le comienzo a hablar, no me haga caso. Bueno, yo lo tomé así, hermano. Y de repente, efectivamente, no sé qué horas eran, pero ya estábamos dormidos. Y estábamos en unas hamacas, por cierto. Entonces él se sentó y me comenzó a decir, Raúl, hey, Raúl, ¿qué pasó? Raúl, ya me acordé, dije, no le dije caso, hermano. Es alguien que se conoce, ¿verdad? Y me advirtió con tiempo. Entonces, vamos al punto de nuevo. Imagínese que usted comienza a hablar con alguien y usted le anticipe y le diga, mire, no me vaya a creer porque yo en gran casa que no olvides. Gran agrandado que soy yo. ¿Será que alguno de nosotros en algún momento puede advertir esa condición de sí mismo? En algún momento puede hacerlo. ¿Será yo que no? Pero este hombre delante de Dios, mis estimados hermanos, delante de Dios comenzó y le dijo, 2 cosas te he demandado, no me las niegas antes que muera, vanidad y palabra mentirosa. Le digo, apártala de mí.
cuentan la historia de un muchacho que iba a ir a hablar con los papás de la novia. No le digo así con sus suegros, porque todavía no eran sus suegros, con los papás de la novia. Entonces, con el fin de poder quedar bien con ellos, se consiguió un amigo y le dijo, mira, le dijo, cuando vaya y esté platicando con él, todo lo que yo diga, exagerarlo, le dijo, para quedar bien, exagerarlo. Entonces el otro de campeón, ¿verdad? Dijo, ya le dijo, está bueno, está bueno. Entonces fueron, ¿verdad? Ya con el acuerdo, y llegaron a la casa, y salió el papá de la muchacha y comenzaron a platicar. Bueno, le dijo, ¿y usted tiene casa propia? Le dijo. Sí, le dijo, pues, hay una casita, le dijo a ellos, pues, que con esfuerzo le hemos hecho. ¿Cuál casita? Le dijo el otro. Si es un caserón, le dijo. Pero mire, si son como 20 cuartos los que tiene ahí. No, le digo, una casa de un terrenito. ¿Cuál terrenito? Le digo, son como 50 manzanas de terreno. Le digo. ¿Y a qué se dedica? No, a cuestiones del campo, le digo así, un par de animalitos, dijo. Sí, mire, son como 500 cabezas de ganado las que tiene. Y el tipo, ¿verdad? Dándole cuenta, y de repente el tipo le agarra una picazoncita por aquí, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? Le digo, padre, muchachos, ¿qué tiene ahí? Le digo, una ronchita. ¿Qué ronchita? Dijo otro gusanero que tiene. ¿Verdad? Mis estimados hermanos, es que al mentiroso, tarde o temprano, le va mal. Algunas a las 12 de la noche. Sí. Mis estimados hermanos, este rey, Salomón, le dijo, aparta de mí la vanidad. La palabra vanidad en esta traducción podemos entenderlo como la condición orgullosa que yo tengo. Aparta de mí la vanidad. Y la palabra ¿qué? Estaba aceptando su condición. Estaba aceptando su condición. Estaba procurando ser transparente. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. No con los demás, porque aquí no está hablando con nadie más. Está hablando con Dios. Señor, 2 cosas te he demandado antes que muera: vanidad y palabra mentirosa. ¿Qué le dijo? Aparta de mí. Apártala, Señor. Apártala. Yo reconozco que soy mentiroso, Señor. Ayúdame a poder controlar mis impulsos mentirosos. Señor, mi condición orgullosa, ayúdame a poderla mitigar, Señor. Porque es poca la gente que reconoce que es orgullosa, hermano. Es poca la gente que lo reconoce. Y muchos de nosotros sí lo somos, pero no lo reconocemos. No lo reconocemos. Entonces, la siguiente parte del versículo dice lo siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y mire la siguiente condición: no me des, ¿qué le dijo? Pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Tampoco entienda que es una oración conformista. No es una oración conformista. No es que la condición nuestra no debe de ser anhelar estar mejor. No es eso, hermano. No es eso, en ningún momento. Porque hay personas que en algún momento pueden expresar. Algunos es cierto, algunos otros no. Algunos otros no. Hay personas que dicen, mire, yo no pido una vida de lujo, yo no pido, mire, el montón de dinero, mire, con que yo tenga para comer suficiente. Algunos que será cierto, pero algunos otros que no es cierto, hermano, es mentira. Es mentira. Porque yo simplemente le hago una evaluación sencilla. La cama donde usted duerme, piensa rápido, ¿quiere tener otro mejor? Luego dirán, sí, porque mire, ese alambre ya me está haciendo ampolla aquí usted, ¿verdad? Ya cabalito, sale en un rinconcito, dale, porque lo demás ya no lo aguanta. ¿Cuántas de las cosas que están en su casa no quisiera usted cambiarlas? Entonces, uno tiene que ser auténtico y decir, yo quisiera. Y primeramente Dios, un día, con trabajo, con dedicación, con la bendición de Dios, lo vamos a lograr. Yo espero un día cambiar esta caja por un closet. Primero Dios, ¿verdad? Primero Dios. Mis estimados hermanos, no es una oración conformista. Yo siempre he dicho, son las palabras de alguien que se conoce. Y él expresa y dice, no me des pobreza ni riqueza. Ahora, ¿cuál es su argumento? Versículo 9. No sea que me sacie
y te niegue y diga, ¿qué dice? ¿Quién es Jehová? Eso no es transparente delante de Dios. No vaya a ser que me sacie y te, ¿qué dice? Y te niegue. Y te niegue. Estaba diciendo, Señor, yo no quiero que me dejen abundancia porque yo me conozco y sé que soy vanaglorioso. En otras oportunidades hemos reflexionado sobre esto. Hermano, la gente, oiga bien, la gente dice, mire, por poner un ejemplo, el dinero cambió a fulano. El dinero cambió a fulano. Siente que era un gran acabado, con todo el mundo se llevaba. Hoy que tiene dinero, a nadie le habla. Que el dinero cambia a la gente. No, eso no es verdad. El dinero no cambia a la gente. Las condiciones favorables no cambian a la gente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Las condiciones favorables o el dinero lo que hace es sacar a flote lo que la gente verdaderamente es. El dinero no lo cambió. La condición favorable no lo cambió. ¿Qué hizo? Sacó a flote lo que es. Eso simple y sencillamente. Cuando no tenía, entonces tenía que mostrarse humilde para poder obtener de los demás. Hoy que no necesita de nadie, hoy que ya tiene todo, entonces hoy se muestra lo que realmente es, un orgulloso, un orgulloso. Ahora se muestra así. ¿Por qué razón? Porque ahora siente o cree que no necesita de nadie. Es como sucede, no es en todos los casos, pero sucede cuando una persona se mete, por ejemplo, en la cuestión del alcohol. Porque a muchas personas el alcohol parecería que los cambia de su personalidad. ¿Por qué parecería eso? Cuando está sobrio, es una persona tan seria. Con 2 tapis adentro es el alma de la fiesta. Parece que se ha comido payasito. ¿Y qué pasó? Pero si mire, no, pero es que hay gente que bien se identifica cuando anda tomado, ¿verdad? Todo el gran risota que anda aquí, ¿verdad? Ah, dice fumigado anda. Pero cuando anda fumigado es que es un gran contento. ¿El alcohol lo cambia? No. En algunos casos lo que sucede es que lo que hace es sacar a relucir lo que realmente es. O sea que en su condición, sin la influencia del alcohol, ¿qué es? Una persona reprimida. ¿Y qué es lo que hace el alcohol? Hermano, simplemente rompe esa condición de reprensión o de reprimida que tiene. Saca a flote lo que realmente es. Pero es que algunos se burlan cuando dicen, mire, este bolo transforme. ¿Sabe quién es el bolo transforme, verdad? ¿Sí? No. Bueno, él no sabe, él pregunta con los que saben. El que le vea cara de malía, él pregúntele qué quiso decir con bolo transforme. Del corito aquel que dice, se le moja la canoja. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué sucedió allí? Lo que sucede es que simplemente, hermano, rompe esa condición reprimida que tiene y se muestra tal como es. Simplemente. Entonces, aquí cuando la escritura, o mejor dicho, cuando Salomón se proyecta y habla con Dios, hermano, él simplemente está reconociendo cuál es su condición. Señor, yo sé que si me pones en una condición demasiadamente favorable, yo me enaltezco, me enorgullezco y me comienzo a olvidar quién me ha puesto en el lugar donde estoy. Se me olvida. Soy orgulloso, Señor. Perdóname, soy orgulloso. No vaya a ser que me sacie y te niegue. ¿Será que alguno de nosotros puede hablar con Dios y decirle, Señor, mira, yo necesito por lo menos, Señor, unos $25,000, pero no me des 25, solo dame 5, porque con los otros 20 me hago loco. Ya no voy a ir al culto. Ya no voy a ir. Solo dame 5. Necesito 25. Pero si me da los 25, yo no vengo al culto. Yo siempre molesto con esto y se lo planteo de esta manera. Y si esta mañana alguien hubiese tocado a su puerta y le hubiese dado $10,000 en efectivo, ¿estaría en el culto esta tarde? ¿Estaría en el culto esta tarde? Qué bueno por los que son sinceros. Están diciendo, quiero ver, no, quién sabe usted. Tal vez estaría cerca y en la Pampa, tal vez, ¿verdad? Tal vez. No, perdona. Entonces, pero
Pero qué bien cuando uno reconoce su condición, hermano. El problema es cuando nosotros queremos proyectar una condición diferente, una condición distinta. Una vez un predicador le preguntó a su congregación, una congregación chiquita, le preguntó y fue bien específico. Y le decía, hermano fulano, ¿qué haría usted por el Señor? El hermano fulano dijo, no, yo haría esto, ¿verdad? Hermana fulana, ¿qué haría usted por el Señor? Y fue así preguntando. Y recuerdo dos de las respuestas que tuvo. Entonces, porque a una persona le dijeron, ¿qué haría usted por el Señor? Le dijo, yo por el Señor lo daría todo, le dijo. Todo. Y después le preguntó a otra persona, le dijo, hermano, ¿y usted qué haría por el Señor? Mejor pregúnteme, ¿qué no haría? Le dijo. Lo curioso del caso es que pasaron los días, pasaron las semanas, y aquella persona que había dicho, yo lo daría todo, lo dio todo, porque ahí en la ciudad había un equipo de fútbol que estaba en segunda división en aquel tiempo. Entonces llegó un jugador de fútbol, ¿verdad? Que le movió el tapete a la hermanita y le dio todo, pero al futbolero, y se fue con él. Y la que dijo, mejor dígame, ¿qué no haría por el Señor? No era bautizada. Entonces le dijeron, hermana, fíjese que vienen los bautismos, ¿se va a bautizar? No, dijo. Pero no dijo que qué no haría por el Señor. No, dijo, pero no, todavía no. ¿Pero por qué no? Es que no estoy preparada. ¿Y ya recibió Cristo? Sí, entonces está preparada. No, pero no, dijo. No se quería bautizar usted. Bueno, y entonces hay una gran diferencia entre lo que uno trata de proyectar y lo que uno es. Y lo que uno es. Entonces, este hombre reconocía su condición y dijo, no me des pobreza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Él estaba diciendo, Señor, yo puedo llegar a esa condición, por eso te pido, dame de lo necesario. Pero sigue diciendo, que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, ¿qué dice, hermanos? Hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Está diciendo, Señor, dame lo necesario. No me des mucho porque tengo patas para el monte. Me voy. Pero no me des poquito porque también soy loco. Cuando tengo hambre arraso con todo. No respeto códigos, Señor. No respeto códigos. A mí, no. Sé que dame lo necesario. Dame lo necesario. Hay hogares que han aprendido a conocer a todos los miembros de su familia. Y muchas veces no es que lo digan quizás con una condición ofensiva. A veces quizás hasta en son de broma, pero siendo verdad. Y dicen, aquí no hay que dejar nada mal puesto porque aquí todo se pierde. ¿Has escuchado eso alguna vez? Ahí no hay que dejar nada mal puesto. Nada. Si usted de repente traía monedas, ¿verdad? Y las dejó en la mesa y se le olvidó, dijo, ay, ya las perdí. Ya las perdí. Y ni se molesten en preguntar quién las agarró porque ahí hay fantasmas. Nadie ha visto, nadie dijo nada. Nadie. Los 1.50 que había dejado en esta mesa, ¿quién los agarró? Hasta el chucho sale corriendo, hermano. Porque sabe que también lo pueden culpar a él. Nadie. Entonces hay hogares así. Repito, no es que lo digan quizás con mala intención, pero qué bueno que aprenden a conocer, ¿verdad? Aquí no hay que dejar nada mal puesto porque aquí todo se pierde. Todo. Esto lo ha contado nuestro pastor Junior. Dice que en su casa habían, en la refri de su casa, mantenían de repente ciertas golosinas. Cuando papá iba de viaje, le traían ciertas cosas. Y sus hermanas, dice que hasta les ponían nombre a las cosas. Hasta contaban los dulces que habían dejado. Y alguien puede decir, ¿pero qué extremo eso? Es que es la condición de alguien que conoce, hermano. ¿Le ha pasado alguna vez que alguien se comió algo que había en casa, una fruta, un pan, una galleta, y cuando usted llega a preguntar, dice, ve, ¿y mi pan que yo había dejado aquí? ¿Y sabe qué responden algunos? ¿Tenía tu nombre? No, dice, a poner a tuyo. Si tenía tu nombre, reclama, y no. Es la condición de la gente que se conoce. Vámonos al otro extremo. Al extremo donde, una vez más, la condición de que usted conoce en su casa. Usted sabe que usted puede dejar, mi hermano, yo conocí un hogar así, donde ellos tenían negocio, pero
uno de los padres era tan despistado, pero tan despistado, que dejaba el dinero de la venta en cualquier parte, hermano. Toda la vida perdía dinero, toda la vida perdía dinero, toda la vida. Un día estaban recogiendo la basura y agarraron una bolsita negra y la tiraron a la bolsa de la basura, cuando de repente sintieron, mire, ¿esto qué? Y lo van abriendo y era la venta del día, hermano. Así de despistado, así de despistado. Pero no tenían problema porque cuando hacían que los que tenían en casa, nadie tocaba nada. Una condición totalmente diferente, ¿verdad? Nadie tocaba nada. Si dejaban un pan allí, hasta le salían tentáculos al pan porque nadie se lo comía. Son condiciones diferentes. Ahora, aquí el rey está viendo su condición. Le dice, Señor, le dice, no, dame de lo necesario, no sea que me sacie, me niegue y diga, ¿quién es Jehová? Porque siendo pobre, hurte, ¿qué dice, hermano? Y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento, al terminar el día, o en algún momento de nuestra comunión con Dios, usted le puede dar gracias a Dios por un día más, Señor, que yo puedo estar en tu casa o en tu presencia. Gracias a Dios porque un mes más, Señor, que no me he movido de donde me quieres tener. Señor, y por favor no permitas que me mueva de donde, Señor, tú me quieres tener. Porque muchas veces es mejor estar, hermano, con la expectativa de que en algún momento puedo fallar, a estar con la total y completa seguridad de que yo soy inamovible. Muchas veces mejor estar con la expectativa. Señor, gracias por un día más que me permite estar en tu presencia, en tu casa. Y te pido que me des muchos días más. Señor, gracias por un año más que estoy sin apartarme, sin alejarme de donde me quieres tener. Señor, gracias por eso. Señor, gracias por lo que me das, gracias por lo que me bendices. Gracias, Señor. Y espero que esto, Señor, no me afecte en mi vida espiritual. Porque algunos, yo siempre he dicho, a algunos Dios no nos bendice como nos debería bendecir. Porque algunos, en lugar de volvernos en gratitud a Dios, hermano, parecería que nos alejamos con lo que Él nos da. Parecería que nos alejamos. La transparencia para con Dios, hermano, implica derramar nuestro corazón delante de Él, declarando lo que realmente somos y pensamos. Somos y pensamos. Y cuando usted le declara a Dios lo que es y lo que piensa, y lo pone en sus manos, sea bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.